bono de 500.000 pesos, la verdad es que ha sido un proceso engorroso, que ha tenido muchas dificultades. El préstamo blando solamente se va a dar en 3 ocasiones de aquí hasta diciembre, y las condicionantes, la verdad, que se están poniendo son una sorpresa para muchos de la gente que ha postulado. No sabe la cantidad de casos que nos llegan acá de gente que no ha tenido ni el crédito blando ni el bono de 500.000 pesos. Después de todo esto que ha pasado, finalmente, a pesar de que el gobierno se opuso, ha sido un alivio incluso para el gobierno que la gente esté comenzando a recibir este 10% a partir del lunes de esta semana. ¿No cree, diputado Pardo, finalmente? Sí, por supuesto, Montserrat, que es un alivio, porque tal como tú señalas, y yo estoy desplegado con muchos voluntarios ayudándole a personas que no tienen las facilidades para navegar en Internet, para acceder a Internet, a postular justamente estas ayudas. Tenemos más de 20 personas desplegadas hoy día 24/7 haciendo esta función, y otros que se suman el fin de semana, y efectivamente hay mucha gente que queda en un limbo, que no recibe ni lo uno ni lo otro, y sería absurdo desconocer que el retiro del 10% ha sido un alivio para muchas de esas personas. Así todo, también hay que decir que al día de hoy se han aprobado más de 1 millón de solicitudes para el bono de clase media, 1.064.000, se han pagado 400.000 al día de ayer, y el día viernes se espera que haya más de 1 millón de bonos pagados, en tanto que las familias que han accedido al IFE ya en forma automática son casi 2,5 millones de familias. Entonces, efectivamente, las ayudas han sido lentas, han sido engorrosas, porque es un trámite complejo. Efectivamente, el bono ha sido un gran alivio, no se puede desconocer aquello, y lo importante es que hoy día sigamos perfeccionando las ayudas, porque esto puede durar mucho tiempo y es necesario seguir mejorando la accesibilidad para que los que están hoy día sufriendo los efectos económicos de la pandemia tengan la ayuda que necesitan. Pero ¿cuánta plata también está perdiendo el mismo Estado? Se pregunta Loreto Carvajal, y que hagamos bien dinámico, que tenemos poco. ¿Cuánta plata está perdiendo el mismo Estado en la cantidad de instrumentos distintos que requieren tiempo, plataformas digitales, y lo que implica también la demora en llegar al bolsillo? Finalmente, simplificar una herramienta hoy día incluso no sería más barato para el Estado, porque el Estado no ha querido la transferencia directa, muy poco, el IFE podríamos decirlo, o este bono, pero que tiene otros componentes que es lo que se entiende como transferencia directa. ¿Podría haber una manera más eficiente, también responsable fiscalmente, e incluso que implicara ahorro en la burocracia estatal, Loreto? Bueno, sin duda que lo que estamos viendo es lo que veníamos anunciando de hace meses, la posibilidad de generar un bono o una ayuda, una respuesta de manera universal, habría sido la solución. Muchas veces se nos criticó la oposición de ser obstruccionista, cuando en definitiva lo que hemos señalado y lo que hoy día se está haciendo eco justamente, que lo más universal que se ha conseguido a propósito del retiro del 10% de los fondos de AFP ha sido la herramienta más eficaz. Hoy día casi 8 millones de personas ya han hecho sus solicitudes, muchas de ellas ya están siendo pagadas o están retirando sus recursos, y sin embargo tenemos, con todos los aportes que incluso el diputado ha señalado, nos suman más de 3,5 millones de personas. Es decir, sin duda fue una herramienta eficaz que ha podido hacer frente de una manera oportuna a las necesidades de las personas, y yo veo que la necesidad hoy día está justamente en mejorar los instrumentos, la burocracia interna, la cantidad obviamente de confusión que ha habido en los requisitos, cómo avanzamos de un IFE, luego un IFE Plus, etcétera, modificaciones en el camino. Creo que sería obviamente necesario que se coordinara de una manera que son instrumentos que cortado. Diputada, lamentablemente se escucha mordido. Vamos a mejorar ese audio, por favor, para que se le escuche muy bien. Gracias, diputada. Estamos también con el presidente de la ADC, Fuad Chahín. Fuad, bueno, lo que estamos hablando precisamente, el retiro del retiro, ha dicho el ministro de Economía, el ministro Palacio dice que este retiro del 10% está reactivando la economía, después de que muchas personas, incluido el diputado Pardo, decían que esto no era conveniente. Al parecer ha sido muy conveniente para el país este retiro del 10% en cuanto a la economía, Fuad.
Bueno, efectivamente, Julio César, todo lo que se nos dijo, que el país se iba a incendiar, que se iba a desplomar la bolsa, que íbamos a destruir nuestra economía, que esto era populismo barato, demagogia, todas esas descalificaciones para quienes impulsamos esta medida, la verdad es que hoy día han quedado contestadas por la propia realidad. Y el propio ministro de Economía, el que dice que esto está teniendo un efecto positivo en la reactivación económica, en la generación de empleo, que va a generar un círculo virtuoso, ¿no es cierto?, que va a morigerar la caída del crecimiento. Pero esto, la verdad es que es muy grave. Y por eso es que nosotros como Democracia Cristiana vamos a hacer una presentación a la Comisión del Mercado Financiero para que pueda también investigar, porque no es posible que aquí se emitan opiniones, ¿no es cierto?, sobre las consecuencias de una medida que generan impacto en los mercados. Mucha gente probablemente temiendo este desastre que iba a ocurrir, a lo mejor eran accionistas minoritarios, vendieron sus acciones, prefirieron guardar la plata en el colchón porque, claro, se asustaron con toda esta campaña del terror, digamos, de cómo se va a desmoronar el país producto de una medida tan necesaria, tan obvia, ¿no es cierto?, como la que significó retiro del 10%, y eso la verdad es que aquí cada uno da una opinión, tantos técnicos, tantos expertos que nos dijeron eso, y hoy día les sale absolutamente gratis. Nadie asume la responsabilidad de haberle mentido a Chile respecto de las consecuencias del retiro del 10%. Y la verdad es que lo que buscaban era bloquear esta medida, que al final ha sido la medida más directa, más masiva, la medida con menos burocracia y más rápida. Se nos dijo que iba a ser lento, se nos dijo un montón de cosas y que era mucho mejor la propuesta del gobierno para la clase media, que ha mostrado un conjunto de falencias. No digamos que no sirve para nada, sirve, pero ha sido más lenta, más engorrosa, con un conjunto de dificultades de implementación, porque digamos las cosas como son. Nuestro Estado no estaba preparado para una pandemia como esta tampoco, y creo que esta lógica burocrática llena de requisitos, de condiciones excluyentes, lo único que hace es que en definitiva el Estado llegue tarde o llegue mal o simplemente no llegue. Si usted me pregunta, el gran aprendizaje que tenemos que tener desde el punto de vista de las políticas públicas, sobre todo para situaciones excepcionales, pero también en la normalidad, es la simplificación. Tenemos que simplificar los beneficios, las transferencias, los apoyos que da el Estado en todo ámbito de cosas. El gran problema es que esto además es una permanente. Usted sabe que todos los años hay miles de millones de pesos que se aprueban en el presupuesto y que no se gastan. ¿Por qué? Porque la gente no sabe cómo acceder a ello. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuál es el camino más fácil? Sí. Entonces usted me pregunta, gran aprendizaje, simplificar. Una anécdota, porque ¿se acuerdan cuando la ministra del Trabajo dijo es ideal que no sería, lo importante sería no ver a gente saliendo con plasma cuando reciba el 10% de la AFP? ¿Se acuerda o no? Sí. Ya. Sí, me acuerdo. Se vio mucha gente el fin de semana y hoy día acá hay una información de La Tercera que efectivamente subió el comercio electrónico, aumentaron muchísimo las ventas, en Mercado Libre, aumentó también dice aquí que la entrega del 10% de los fondos de la AFP generó un alza récord en las cotizaciones por inmuebles y automóviles en internet en yapo.cl. Una de las cosas que se dice que respecto a que en lo que la gente está pensando gastar el dinero. Y ese era uno de los argumentos que quizás tenía, o que al menos dijo la ministra del Trabajo en su momento. ¿Qué opina? Lo que yo opino es que cada persona tiene la libertad de decidir lo que hace con su plata. Algunos tienen la necesidad inmediata de comer y lo están utilizando para poder comprar alimentos, otros para pagar deuda, otros probablemente para poder mejorar sus condiciones de vida, y tiene todo el derecho a hacerlo. Y creo que eso va a generar una dinámica en la economía, porque eso va a generar más empleo, va a generar más crecimiento, va a generar más consumo. En definitiva, creo yo que cada persona sabe dónde le aprieta el zapato, ¿no es cierto? Y cada persona entonces sabe cómo poder destinar de mejor manera sus propios recursos, sus propios ahorros. Algunos, como te digo, lo hacen para cuestiones tan básicas como para poder alimentarse, otros para tener un alivio respecto de su situación financiera, y otros para poder capitalizarse, mejorar su vida. A lo mejor muchos están comprando un computador para poder mejorar la conectividad de su hijo, para que pueda poder estudiar en mejores condiciones. Bueno, cada uno tiene, en definitiva, una razón para utilizar los recursos de esa naturaleza. A mí me parece que uno no puede tener una actitud paternalista de decir, mire, usted solo puede utilizar su plata en determinadas cosas y no en otras. Creo que eso ya es involucrarse demasiado en la libertad de las personas para utilizar sus propios recursos. Lo importante es que esto está dando un alivio y está dando una reactivación económica que es muy necesaria para el país. Con el nivel de desempleo que tenemos, con el nivel de empresas que están quebrando, creo que la inyección de recursos que esto significa es de alguna manera un poquito de oxígeno para millones de compatriotas.
Alcalde Codina, subió el ánimo, ¿no? En la gente de Puente Alto. ¿Cómo lo nota usted con el del tema del 10%? ¿Con lo del 10? Sí. A ver, mire, primero quiero reforzar algo hasta que... usted se puso, estaba... que se puso, le dio risa, está chocho. No, lo que pasa es que... Lo que pasa es que me impresiona a mí cómo hay gente que se cree con una superioridad moral de venir a decirle a la gente qué tiene que hacer con el producto de su esfuerzo. Y creo que esas personas son las mismas que después se acuerdan de que es importante preservar la libertad, ¿no es cierto?, etcétera. Entonces se equivocan en los argumentos de fondo, no hablan de los principios, y creo que FAD da en el clavo, en la tecla. La gente, primero, que quería sacar su 10%, ¿ya? Los que levantamos eso al comienzo nos dijeron que esto iba a ser un apocalipsis, que se iba a ir la economía al suelo. Hoy día, algunos de los que nos criticaron están diciendo que en realidad esto va a servir para reactivar la economía. Yo sí les voy a decir al tiro que no va a ser suficiente y que la cesantía va a ser muy grande, porque se está acabando el seguro de cesantía para muchas personas, se están comiendo, ¿no es cierto?, su seguro, y lo que se viene ahora es que posiblemente muchas empresas terminen disponiendo el término de contratos en los próximos meses, producto de la disminución de la actividad económica. Entonces, ahí hay algo en que el Estado, el gobierno, ya tiene que estar poniendo el acento, lo que va a pasar en unos meses más. Y yo creo que la cesantía y la delincuencia son dos temas que se van a tomar la agenda pública, y por lo tanto, lo del 10% fue un alivio, es un alivio para muchos, pero también tengo una comuna, ¿ya?, donde muchas de las personas sacaban el mínimo. Claro. Entonces sí me interesa que la burocracia, y lo dije durante mucho tiempo, se ha transformado en el principal aliado de la pandemia. Esta burocracia que le pide a la gente ingresar al registro social de hogares y que le miran hasta la coma, en realidad yo creo que hay que cambiar la lógica del Estado. El Estado debiera de tener una lógica más de confianza en el ciudadano, y si alguien mintió y alguien se equivocó, alguien hizo algo anómalo, el castigo tiene que ser ejemplar. Pero no puede ser que primero le hagas a la gente un testeo, ¿no es cierto?, tan grande cuando la necesidad es inminente. La gente hoy día necesita recursos para subsistir. Entonces lo que tienes que hacer es entregarle esos recursos y no estar tan preocupado de si cumplieron o no la formalidad del registro social de hogares. Entonces se demoraron mucho en abordar ese tema. La burocracia es el principal aliado de la pandemia hoy día. El diputado Pardo había levantado la mano ya cuando hablaba Fuad Chahín, diputado. Sí, varias cosas puntuales, Julio César. Primero, Loreto se equivoca al decir que son 3 millones los beneficiarios, porque sumó familias con personas. Son 2.400.000 familias, más 1 millón que accedieron al IFE en forma automática, más 1 millón de personas que de aquí al viernes van a haber recibido el bono clase media. Es decir, estamos hablando de un universo de más de 7 millones de personas beneficiarias, que sin lugar a dudas es insuficiente, y en eso estoy de acuerdo con todos los panelistas, que además el Estado es engorroso. Yo me alegro que hoy día los estatistas estén preocupados de simplificar estos trámites, y ojalá sigamos colaborando en ese mismo sentido. Por otra parte, no me cabe ninguna duda que las personas tienen el derecho de gastar sus recursos una vez que lo han retirado en lo que quieran. La inmensa mayoría seguramente lo va a gastar en suplir sus necesidades más urgentes, y eso es muy bueno, y en ese sentido esto ha sido un alivio. Ahora, yo jamás dije que el país se iba a incendiar, ni ninguna de las cosas que atribuyen algunos a quienes tuvimos reparo en esta ley. Los efectos sobre las pensiones están por verse, los efectos sobre los fondos están por verse. Felizmente la autoridad tomó una serie de medidas muy proactivas para evitar que esto fuera negativo, y además respecto de la cesantía es importante, primero, que estamos tramitando una ley hoy día que va a permitir que las personas que consumen su fondo de cesantía, me he encontrado con muchas personas en la calle que tenían poco fondo individual, esas personas deben acceder inmediatamente al fondo solidario que se está reponiendo. Hay 2.000 millones de dólares para reponer eso. Diputado. Y además hay un paquete importante que viene para subsidios al empleo, que es muy importante para evitar lo que decía Fuad Chahín recién, el alcalde Codina, de las empresas que van a despedir sus trabajadores eventualmente después de terminar el periodo de suspensión temporal. Diputado, con una mano en el corazón, si usted tuviera hoy día que decidir sobre